Buenas tardes a todos en este 26 de septiembre del 2018. Este video es el sexto video que hago de una terrible historia de violación de derechos humanos de la cual fui objeto tanto en el estado de Chihuahua como en Los Ángeles, California, en el Consulado de México. Este video le pido a Dios que me dé la capacidad posible para expresarme lo más correcto y lo más explícito que pueda. Va dedicado a Mirna González, actual reportera de noticias de Televisa aquí en Ciudad Juárez, como también a José Luis Sierra de La Opinión en el 2001, que era el regidor de noticias del periódico La Opinión, que supuestamente en aquel entonces era el periódico más influyente de habla hispana aquí en Estados Unidos. También a Julián Adem, cónsul de protección también en aquella época, del Consulado de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Los Ángeles. Y también, ¿por qué no? Me acuerdo también de Oscar Prado, de KW La Mexicana. Primeramente que nada, va más bien dedicado al señor Julián Adem, que fue la única persona que le vi ética como ser humano, como hombre, como mexicano y como miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que se supone que el consulado era para ayudar a paisanos, a mexicanos y orientarlos en cosas legales. En lo mío fue todo lo contrario. Señor Julián Adem, creo que tarde o temprano usted va a mirar este video. Espero que sí, porque lo voy a mandar a 400 páginas de redes sociales, tanto en toda Latinoamérica, como en México, Canadá y Estados Unidos. Y le pido a cualquier persona que sea bilingüe o que tenga la habilidad de, principalmente este video, este es el sexto video que hago. Tal vez aburro de tanto que hablo en tantos videos, pero en este video también se lo dedico a alguien que crea en derechos humanos, que crea en ideales y que crea en que uno jamás debe perder la fe en la justicia divina, como también en la justicia del hombre. Me gustaría encontrar a alguien que tenga la experiencia para que doble este video al inglés, porque mi ideal es difundir principalmente este video número 6 en la comunidad canadiense y en la comunidad de Estados Unidos, para que se enteren de que en México no necesitamos una barda que divide a Estados Unidos y a México, sino simplemente necesitamos verdaderas instituciones de gobierno en México que funcionen para nosotros los paisanos, que hacemos una labor excepcional en mantener la economía de México, como también las maquilas extranjeras que son las que verdaderamente mantienen la economía de México. No es justo de lo que me pasó a mí como inversionista en la época del presidente Fox. Yo fui a invertir, me dejaron sin dinero, pero no quiero concentrarme en eso, quiero concentrarme en usted, Julián Adem. Como usted sabe, Julián Adem, la corrupción de Patricio Martínez en aquel entonces me evitó la justicia del estado de Chihuahua, como también los derechos humanos, ya que el actual, en estas fechas, presidente de los derechos humanos en Chihuahua, le escribí una carta y simplemente él dijo que derechos humanos no tenía ninguna injerencia en un tribunal, en lo laboral. Ese mensaje daba de que ellos podían robar tanto a maquilas como a paisanos, que lo único que queríamos era tener un patrimonio en el estado de Chihuahua, México. Señor Julián Adem, yo a usted le tengo una pregunta que ojalá y un día nos topemos como personas. Patricio Martínez me bloqueó de vuelta las leyes legales en Chihuahua por proteger a todos los delincuentes a los que yo grabé y a los que les mandé documentación oficial de que nunca ejercieron nada. Mirna González, actual reportera de aquí de Televisa Chihuahua, aquí en Juárez, también tengo la voz grabada de ella por si un día pasa algo que diga que lo niegue, donde ella dice de que Patricio Martínez amenazó a Televisa Chihuahua. Si mi caso salía a la luz pública, él cancelaba Televisa Chihuahua, ya que mi caso era tan delicado y que
muchas maquilas podían moverse de la ciudad de Chihuahua por lo trágico que me pasó en Chihuahua. Le recuerdo a usted, Julián Adem, que yo salí amenazado de Chihuahua. Le recuerdo que yo salí conectado a un teléfono a la policía del Paso, Texas, para que no me mataran. A mí me amenazaron, me intimidaron para que ni siquiera pudiera tener la bandera de este bello país, de Estados Unidos, como lo pueden ver en mi página de internet, www.corrupcionenchihuahua.xy, y mi otra página, Rubén Ortega XYZ. Yo la bandera de Estados Unidos todo el tiempo la he llevado en mis negocios, en mis casas, como prueba de que este es el país que me dio para sobresalir económicamente y darle a mis ex familia una vida de clase media. Señor Julián Adem, usted fue testigo de que también la rueda de prensa, Marta Lara me la invitó en Los Ángeles. Usted también sabe de que Oscar Prado de KW La Mexicana me entrevistó y se enlazó a una radiodifusora en Chihuahua de nombre Atención Ciudadana con aquel entonces el locutor Ricardo González, donde usted me prometió que me prometió que ya había contactado al Distrito Federal y que todo se iba a destapar en la rueda de prensa. Usted, Julián Adem, sabe que después de 2 o 3 entrevistas que me hizo KW La Mexicana, Marta Lara fue y los cayó, los intimidó para que no me siguieran apoyando. Como también usted, Julián Adem, sabe que yo hice un esfuerzo grandísimo en llevar 3 abogados de Chihuahua, especialistas en leyes laborales, para Los Ángeles. Usted sabe que contraté una compañía para que me hiciera la rueda de prensa. Usted sabe que supuestamente ahí iban a estar Univisión, Telemundo, el TV Azteca, que acababa de empezar en aquellos años, y simplemente cayeron en la intimidad de la cual fue objeto los medios de comunicación para no sacar mi historia al aire libre. Marta Lara, su poder de corrupción, su poder de puesto político, evitó que los medios sacaran a la luz pública de la terrible historia de la cual yo fui objeto de intimidaciones tanto en Chihuahua como también en Los Ángeles. Usted, Julián Adem, sabe que Fernando Tiscareño, que era también cónsul de protección en Los Ángeles, fue el que me vandalizó mi casa en Los Ángeles. ¿Cómo puede ser posible que un miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores vaya e intimide a un conciudadano que se supone que estaba ahí para protegerlo, no para intimidarlo? Julián Adem, tengo una pregunta para usted. Usted, al ver toda la injusticia que me hicieron, tanto en Los Ángeles como en Chihuahua, lo tengo grabado, Julián, por si usted un día niega lo que yo voy a decir en este video. Usted me contactó al Club de Periodistas de México y me recomendó que fuera allá, ya que él, y son palabras suyas que lo tengo grabado, señor Julián, usted me dijo que los medios de comunicación en Los Ángeles era como un pueblo pequeño controlado por el Consulado de México. ¿Cómo puede ser posible que un consulado tenga más poder que los ciudadanos, que son los que mantienen a esos canales de televisión al aire libre? Yo no comparto esa opinión. Yo comparto la ley de denuncia. Yo creo en la ley del ser supremo, pero también creo en la ley del hombre. La última esperanza que yo tuve para hacer todo esto, señor Julián, fue cuando usted, por medio de usted, contacté al Club de Periodistas de México y volví a hacer un esfuerzo sobrehumano. Contacté a mi abogado en Chihuahua, el señor Plasencia. Fui por él, viajamos al Distrito Federal, estuvimos una semana allá. Inclusive tuvieron el honor en la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, un edificio tal vez de 7 o 9 pisos, no recuerdo. Les llevé un folleto de todos los videos, de todos los papeles legales que yo llevaba, y me dijeron que ellos iban a basar en el resultado que haya hecho la investigación de derechos humanos en el estado de Chihuahua. Yo les comenté que simplemente no iba a funcionar porque este señor, que no recuerdo ahorita el nombre,
me había dicho ya que ellos no tenían jurisdicción ante dicho tribunal que yo estaba denunciando por corruptos, que lo único que hacían era defraudar para quedarse con las propiedades de las personas. Fuimos a ese bello edificio en el Distrito Federal, un edificio arquitectónico de la época colonial. En Derechos Humanos les dijimos que íbamos a hacer una rueda de prensa, les dejé todo un folleto bien documentado donde en inglés y en español nos prometieron que si José Luis Soberanes no acudía, iba a mandar un representante de alto nivel de derechos humanos al Club de Periodistas de México. Fuimos al Club de Periodistas de México y, como lo digo anteriormente, un edificio histórico de las épocas de tal vez 80, 100 años atrás, muy bonito. Y lo que se me hizo muy impresionante el edificio, pero lo que se me hizo raro fue que nos recibieron en un cuartito muy insignificante donde solo había un escritorio. Y para hacer el Club de Periodistas de México yo dije, bueno, pues inclusive le comenté a la persona que me entendió, me dijo, no se preocupe, con toda la documentación que nos está haciendo, no se preocupe, aquí el Club de Periodistas de México lo vamos a asesorar y vamos a tener a todos los medios masivos de aquí del Distrito Federal, como también CNN, prensa española, prensa francesa, para que usted denuncie lo que le evitaron ahí en Los Ángeles Marta y Lara, excónsul de aquellos años, como también lo que le evitaron en Chihuahua. Dice, esto va a trascender aquí en México, porque cómo puede ser posible que le hayan hecho tanto daño, tantas amenazas y nadie haya hecho nada. La cosa está que nos pusieron tal día, nos dedicamos a hacer turismo en el Distrito Federal, yo y mi abogado Plasencia, inclusive compramos ahí en Bellas Artes, había una librería y compramos 2 libros de leyes mexicanas en lo laboral, donde compramos esos libros porque pensábamos demandar al gobierno de México en la Corte Internacional de Derechos Humanos en Washington, D.C. Nos dedicamos a hacer turismo, fuimos a Xochimilco, fuimos a las pirámides. El DF es una ciudad maravillosa, se hablan atrocidades de esa ciudad, lo cual no comparto. Es una ciudad con mucha cultura, con mucha gente amable, un trato especial. Y total, para no hacerla larga, porque quiero expresar lo que verdaderamente acabó pasando con toda esta terrible historia. Se llegó la fecha de la supuestamente conferencia de prensa. Fuimos yo y mi abogado, el señor Plasencia. Resultó que no había nadie, absolutamente nadie, y me volvió a pasar lo mismo que en Los Ángeles, California. Una desesperación, una depresión de que yo, ¿por qué tenía que estar pasando tantas cosas cuando lo único que yo quería era defender mi patrimonio de 15 años y la violación de derechos humanos de la cual yo fui objeto, tanto en Los Ángeles, California? Puedo decir por el gobierno mexicano, pero en realidad yo no pienso así. Yo pienso que fui amenazado e intimidado por delincuentes que vienen siendo Marta y Lara, Rubén Beltrán, que después tomó el puesto de cónsul en el consulado, Agustín Pradillo, o el vocero de prensa, que no quiero, le pedí mucho a Dios que no me permitiera decir malas palabras, que este señor, con permiso de todos los que miren este video, es una mierda. Como también Fernando Tiscareño Luján, que actualmente me siento triste porque actualmente se postuló para presidente municipal en la ciudad de Chihuahua, y me siento triste porque se postuló como miembro del partido Morena. El partido Morena le hago un llamado rigurosamente de que este señor no puede ser miembro del Cambio de México, de un nuevo partido, porque este señor fue el que me vandalizó mi propiedad en Los Ángeles. Este señor me evitó, cuando fueron 6 gobernadores en aquella época, a escuchar a los conciudadanos qué es lo que se necesitaba para que ellos invirtieran en sus estados. No me dejó entrar al consulado. Inclusive la gobernadora de Oaxaca y el gobernador de Guanajuato hicieron todo lo imposible para que yo entrara y dijera lo que me estaba pasando, cosa que Fernando Tiscareño evitó a todo lo más posible, porque él sabía que yo lo iba
a denunciar como un delincuente que me había vandalizado mi casa en Los Ángeles, California, porque puse unos rótulos que ustedes pueden ver en mi página de internet. La cosa está así, señor Julián. Lo más trágico de todo esto fue que en el Club de Periodistas de México se me acercó una persona de traje, así como estoy ahorita vestido, y me dijo: oye, ¿puedo hablar contigo en privado? Y ya le dije a mi abogado: oiga, disculpe, este señor quiere hablar conmigo en privado. Y simplemente me dijo: oye, no te quiero decir nada, dice, no te quiero dar explicaciones ni nada, dice, pero tú andas caminando en arenas movedizas. Yo soy, no recuerdo si me dijo que era egipcio, que él tenía un restaurante en el Distrito Federal, que una sirvienta lo demandó y que al último le sacó $1 millón de pesos, que no pudo hacer nada. Lo único que acabó haciendo él fue, le puso una trampa, le puso joyas y la acusó de ratera, la metió en la cárcel. Yo no comparto ese tipo de situaciones. Yo creo en la honestidad del hombre, yo creo en que cada hombre debe regirse primero por la ley de Dios, después por las leyes del ser humano, porque eso es lo que evoluciona la humanidad. Me dijo: tú regrésate a Chihuahua, tú y tu abogado, ya no hagas nada y trata de llegar a un arreglo con los que te están perjudicando, porque simplemente tu caso no tiene solución. Hay muchos personajes de alto nivel del gobierno de México, tanto en Chihuahua como Marta y Lara, que te están perjudicando. Nadie te va a ayudar, así que regrésate y simplemente haz como que nunca pasó nada. Trata de pagar el soborno que te están pidiendo en Chihuahua para que conserves tus propiedades. Nos venimos bien decepcionados y ya le tuve que platicar a mi abogado lo que me había dicho, que simplemente yo andaba pisando arenas movedizas. En Chihuahua llegamos al aeropuerto, no quise hospedarme en el Hotel Soberano, que era donde yo me hospedaba, uno de los hoteles más lujosos y más caros de Chihuahua. Yo tenía un nivel de vida de clase media muy alto, donde me podía dar lujos como cualquier persona que gana bien. Entonces decidí hospedarme en un hotel que está en el Ortiz Mena, y resultó que ese hotel era de Patricio Martínez. Resultó que yo me andaba escondiendo de toda la delincuencia organizada de corruptos, no organizada, de personas que se dedican a lo nocivo, a todos los corruptos de Chihuahua. Me quedé en ese hotel y resultó que ese señor en ese día, Patricio Martínez, estaba bien borracho y tal vez drogado. Yo a la recamarera le pedí que me trajera un 6 de cerveza a mi habitación, que venía muy agotado del Distrito Federal, y ella me recomendó, me dice: no, está bien, dice, no salga, dice, porque aquí está el loco de Patricio. Y le digo: ¿y quién es el loco de Patricio? Y ella me dice: pues no, dice usted que es de Chihuahua, dice, Patricio Martínez acaba de golpear a su esposa, la mandó al Paso, Texas, a que le hicieran cirugía en la nariz, le quebró la nariz. Y ya, yo dije: ¿cómo puede ser posible? Me tomé una cerveza bien decepcionado. Cuando al rato oigo unos gritos bien horribles, me asomo por la puerta y veo a este señor hablando todo tipo de vulgaridades, bien alcoholizado, y moviendo todo el personal del restaurante para que lo atendieran exclusivamente a él. Me vine muy decepcionado de Chihuahua. Le dije a mi abogado: ¿sabe qué? Vamos a la casa, saque su troca. La sacamos con miedo y simplemente al siguiente día yo viajé para Los Ángeles, California. Ya un taxista me dijo todo tipo de estupideces que ese señor hizo en el estado de Chihuahua, y que en aquel entonces tenía amenazado a todos los medios de comunicación todo lo que él hacía. La ciudadanía lo sabía, pero no lo publicaban por miedo a Patricio Martínez. También aclaro que acudí a la iglesia, una catedral que hicieron muy bonita en la colonia campesina, donde yo les compré todo un libro de una rifa de un carro. Pagué para que me bendijeran mi casa, una casa bien lujosa que hice con mucho esfuerzo, con una inversión aproximada de $300,000. Y el padre Toño, que en paz descanse porque ya se murió, me dijo: mi hijo, este es el peor gobernador que hemos tenido en Chihuahua.
Dice, mira, si yo voy y abogo por ti ante él, viene y me para la construcción de mi catedral. Dice, mi sueño es tener, no es una iglesia, pero yo le llamo catedral por las dimensiones, muy grandota y muy bonita. Me dijo, este señor nadie lo denuncia, este señor es el peor gobernador que hemos tenido aquí en el estado de Chihuahua. Dice, yo te recomiendo que no le sigas, dice, porque puedes acabar muerto. Yo te lo digo como la iglesia. Dice, si la iglesia te está diciendo eso, dice, aquí en Chihuahua nadie denuncia a ese señor. Dice, desgraciadamente, dice, estás en una situación donde ni jurídicamente, ni a nivel de derechos humanos, ni a nivel iglesia, nadie te puede ayudar. Yo solo te digo que Dios te bendiga y sé tu suerte, porque me platicaste, yo tuve el honor de conocer tu casa, todos los esfuerzos que trajiste en traer todo ese tipo de plantas, árboles, palmas para diseñar tu casa muy bonita. Pero Dios te la ha de bendecir y puede ser que en Los Ángeles alguien te ayude. Pues desgraciadamente, Julián Adem, usted sabe que yo en Los Ángeles, California, me topé con puros delincuentes que eran originarios de Chihuahua, que viene siendo Marta y Lara y Fernando Tiscareño, que ellos fueron los que dejaron a los delincuentes que yo vine denunciando de dichas dependencias en el estado de Chihuahua. Entonces yo digo, ¿dónde está el sistema judicial de México? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el evitar que los mexicanos sean exportados hacia Estados Unidos? Pero ahí le va, señor Julián. A lo que quiero caer es esto. No entiendo si usted, cuando me insinuó que yo fuera al Club de Periodistas de México, fue para darme el jaque mate, o si verdaderamente usted tenía una intención de que verdaderamente mi historia saliera a la luz pública, o simplemente de alguna manera Marta y Lara se enteró y ella hizo todo lo posible para que en el Distrito Federal ningún medio de comunicación me apoyara. Todo esto es asquerosamente increíble de creer y es asquerosamente a nivel de derechos humanos de que haya seres humanos tan podridos cívicamente y tan podridos moralmente, de que vean todo el daño que hacen y que nunca se arrepientan. Yo, señor Julián Adem, al ver que ustedes en el consulado me bloquearon los medios de comunicación en Los Ángeles y usted me insinuó que fuera al Club de Periodistas de México, no me quedó otra, nomás que dije, Dios mío, ¿qué hago? Yo no puedo perder 15 años de esfuerzo, 15 años de comprar propiedades en México. Yo podía haber invertido mi dinero en Los Ángeles, que en aquel entonces yo podía haber comprado casas, apartamentos, y ahorita en este año, en el 2018, era para que yo fuera millonario en Los Ángeles, porque tuve un negocio que me redituaba y que me hizo entrar a un nivel de clase media tanto en Estados Unidos como en México. Lo que quiero es que todo ser humano que mire este video lo difunda a nivel mundial para que mi video se haga viral por esto. Porque al ver que yo no tenía ninguna posibilidad de que se me quitaran el embargo de todas mis propiedades en Chihuahua, ¿cómo era posible que yo iba a perder casas, iba a perder trailers, iba a perder taxis, nomás por un asqueroso juez, que ustedes lo pueden mirar ahí en internet, la Borrega Tamés, que tenía influencia de uno con otro hasta acabar con el gobernador Patricio Martínez? Me dejaron en la calle, y donde ya vieron que tanta presión que hice, al último me liberaron las otras casas y los taxis, los cuales vendí para seguir en una lucha desigual. Como dije anteriormente, aquí va lo más trágico de todo. Yo al ver que estaba perdiendo todo, yo al ver que no encontré la justicia del hombre tanto en Chihuahua como aquí en Estados Unidos por medio del consulado, cometí la estupidez, y digo estupidez, aunque cualquier ser humano lo hubiera hecho con tal de buscar ayuda. Yo tenía un estrés que no podía con él, inclusive pensaba en suicidarme. La cosa está que yo tenía una troca, una Super Duty, una troca, le puse los logotipos a los lados, le puse mi caja, traía una tapa en la caja, puse mi casa, le tomé las fotos, puse gráficos en la troca y paré la autopista 10, que en inglés es el I-10 Freeway. Desgraciadamente, yo nunca he usado armas, no creo en las armas,
compré una pistola que yo no sabía ni cómo quitarle el cargador. La pistola traía 16 balas. Y fui y paré el freeway, en la autopista, perdón, en la ciudad de, pues cerquitas de Monterrey Park, no recuerdo la ciudad, la olvidé porque traigo muy malos recuerdos de esa ciudad. Paré el freeway, llamé al 911, me puse la pistola en la cabeza y llamé al 911 solicitando a los medios de comunicación que si no difundían mi historia, simplemente me iba a matar. Y por alguna razón, yo respeto las leyes de Estados Unidos, respeto las estrategias que hayan tenido. Ningún medio de comunicación denunció lo que yo hice, sino simplemente me mandaron al SWAT y me empezaron a apuntar con sus rifles y con sus rayos láser a la cabeza. Me amenazaron de que si en 2 minutos no salía me iban a disparar. Yo, al ver que mi vida estaba en peligro, mis hijos, que en aquel entonces estaban chiquitos, analicé que mi vida no me pertenecía a mí, pertenecía a mis hijos, y que mi deber era seguir en este mundo para darles educación, para darles vida y para darles sustento, lo cual yo hice con mucho cariño, porque yo en estos 35 años que tengo en este país jamás he usado el unemployment, no creo en food stamps, no creo en welfare, no creo en nada, sino simplemente yo creo que como ser humano todos tenemos la obligación de levantarnos temprano, ir a trabajar, ganar dinero para el sustento de nuestras familias. Ese es mi ideal que me enseñaron aquí en Estados Unidos, a tratar de ser una persona de bien. Al pasar todo esto, yo ya me daban 1 minuto para salir de la troca y me decían a través del 911 de que el tiempo estaba corriendo y que si yo no salía de la troca con las manos en alto me iban a disparar. Tuve miedo que me mataran. Salí, no huyendo, como pusieron en el reporte de que manejé a alta velocidad. Jamás lo aceptaré, porque antes que nada, yo sé que hice las cosas mal en tratar de haber parado ese freeway, pero también yo sé que cuando yo me moví de donde yo estaba estacionado en la calle, creo que se llama Atlantic, no recuerdo la calle, paré todo el freeway, se hizo un escándalo, era la hora pico del tráfico, tuve que salir huyendo, nunca manejé a alta velocidad, ponía direccionales, y era al revés, yo tenía que ir evadiendo los alambres de púas que los Highway Patrol me tiraban. Me siguieron como unas 8 patrullas, hasta llegar a Huntington Park, ahí en la Flora, en donde yo salí. Allí sí lograron poncharme 2 ruedas. Le hablé a uno de mis ex empleados de nombre Arturo, que le pido mucho a Dios que todavía esté vivo. Y yo un día antes le había platicado a este señor mis intenciones y le dije: señor Arturo, salga, me vienen persiguiendo, me quieren matar. Cuando llegué a la casa, él se puso enfrente de mí y les dijo a los policías que yo era un buen hombre y que él sabía mi historia y que si me iban a matar, que primero tenían que matarlo a él. Ya al final yo dije: pues no puedo hacer nada. Me arrestaron y grande fue mi sorpresa de que me arrestaron, me pidieron una fianza, salí con fianza y estuve peleando el caso donde me decían que era posible que yo me pasara 20 años de mi vida en la cárcel. Por eso les digo a todo ser humano que mire este video, que lo haga viral, porque yo no tenía por qué haber pasado por tantas cosas, nomás por un acto de corrupción en el estado de Chihuahua y un acto de corrupción también en el Consulado de México en Los Ángeles, California. Yo le pido a todo periodista que mire esto, que si verdaderamente hay periodistas que no sean intimidados por un gobierno corrupto y que verdaderamente usen su profesión éticamente, aquí estoy en El Paso, Texas, por si un día surge algún canal de televisión que verdaderamente quiera retomar mi historia y para enseñarles todo tipo de documentación y todo tipo de grabaciones y videos de esta lacra humana que es la que hace huir a nosotros los mexicanos del estado, de nuestro bello país. De alguna manera, personal de Telemundo se compadecieron de mí, me dijeron: no te podemos difundir nada porque esto es un caso muy delicado, nos tienen
el Consulado de México no quiere que tu historia salga al aire libre. Este personal venía de Telemundo, me acuerdo que aquel entonces era el que daba las noticias, era el señor Martín Plasencia. Ellos contactaron, por eso quiero que pongan atención a este video, porque hasta donde no llegó mi caso. Mi caso llegó a nivel presidencial, tanto aquí en Estados Unidos como en México. Porque estas personas, no tengo el nombre para que voy a decir mentiras, contactaron a un abogado que él accedió a representarme y demandar al gobierno de México, pero dijo que desgraciadamente no podía, porque él era el que le iba a hacer la propaganda al señor Obama, que en aquel entonces estaba postulando para presidente de Estados Unidos. Después de ahí, al ver que este señor no pudo, no es que no haya querido, no pudo representarme en este caso tan horrible de violación de derechos humanos, contactaron al señor Michael Artan, que también es un gran abogado, que es uno de los abogados penalistas más famosos en Los Ángeles, el cual me cobraba $70,000 pensando que yo tenía demasiado dinero, y le dije: compadézcase de mí, señor, yo tenía capital, pero lo he ido perdiendo a través de este año y medio que José Luis Sierra, del periódico La Opinión, me puso en esta situación, porque yo en realidad, ¿para qué quería grabar a la mierda de corrupción que hay en México? A mí no me interesa eso, a mí me interesa mi país, me interesa mi gente. Desgraciadamente este periodista al último sucumbió ante la presión del consulado, particularmente de Rubén Beltrán, y al último ni siquiera en la rueda de prensa donde iba a salir en primera plana mi historia, donde él mismo me dijo: cómprate unos 50, 60 periódicos porque los vas a repartir en dicha rueda de prensa, no salió ni siquiera una sola nota. Usted, José Luis Sierra, donde quiera que se encuentre, usted como un coordinador de un periódico, si usted sabía las consecuencias y el poder de corrupción que ejercen los funcionarios de México, no se hubiera atrevido a ponerme como un chivo expiatorio de sus ideales. Yo no tenía ninguna intención de grabar lo que es la corrupción. Todo ese tipo de situaciones me llevaron a un estado de psicosis, de ver que en México nunca, por los últimos 70 años, nunca ha existido un sistema de gobierno, porque un sistema de gobierno es sustituir a un presidente, es encarcelar a un gobernador, es encarcelar a un jefe de policía, es encarcelar a un policía que pida extorsión. En México todo es impune, por eso en México no se puede hablar de violencia de personas que se dedican a las cosas nocivas, ni de secuestros, ni de violadores, porque mientras no haya un sistema que proteja a la ciudadanía, no se puede hablar de que hay justicia en nuestro territorio mexicano. La cosa está de que Michael Artan accedió a cobrarme $35,000, me logró rebajarme de 20 años de cárcel que me estaban dando a un año, sí, pues 12 meses, que porque yo no tenía mi récord criminal. Y también una de las estrategias que él usó, que inclusive hace 2 años, a partir del 2018, fui a consultarle, porque yo ya tantas cosas que pasaron que no me acuerdo bien, fui y le dije que si yo podía retomar el caso y él me pudiera representar para demandar al actual gobierno de México con el señor Peña Nieto, y me dijo que él movía casos de más dinero y que pues yo no tenía dinero para contratar sus honorarios. Y me dijo simplemente: no te puedo ayudar, me dolió mucho tu caso como abogado, pienso que es el caso más triste que he llevado en mi vida, que Dios te bendiga, pero no te puedo ayudar. Me gustaría recomendarte un abogado, pero yo no recomiendo a nadie, yo soy uno de los abogados más influyentes aquí en Los Ángeles, y lo único que te puedo decir, que te admiro mucho como ser humano, porque tu caso me dolió mucho como ser humano. Lo único que te puedo decir, que te conseguí lo menos que pude, que fueron 1 año de cárcel, y te agradezco mucho. Yo le dije: señor, tengo una pregunta para usted. Yo tengo una duda de qué tan cierto es
que la carta que me dio un psicólogo es el psicólogo que hizo que O.J. Simpson, escuchen bien, que O.J. Simpson no fuera juzgado en corte de Estados Unidos. Supuestamente este psicólogo es una persona muy influyente a nivel de Estados Unidos, a nivel California, no sé quién, pero este psicólogo, nomás por una carta de él, pedía $10,000 y le dije que yo no podía, que se aceptaba 5,000 por una carta. Aunque yo estuve yendo a un psicólogo porque desgraciadamente sí ocupé mucha terapia por todo el estado emocional que me llevó a conocer toda la podredumbre de instancias de gobierno en el estado de Chihuahua, que fueron muchas, no fue un solo tribunal. Cada instancia de gobierno a la que yo iba, yo los grababa y simplemente no hacían nada por cubrirse unos a los otros. Como dijo usted, Julián Adem, en México existe un protocolo de tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Ojalá y con este nuevo presidente, el señor AMLO, se rompa ese protocolo donde cada persona tenga el derecho de denunciar tanto a un presidente como a un gobernador y que se haga la justicia. De esa manera es de la única manera que se puede evitar un muro en la frontera de Estados Unidos y México. La cosa está que fue algo muy desastroso, muy trágico lo que me pasó, no tenía que haber pasado, y una hermana mía me recomendó un abogado que supuestamente él tenía acceso a los jueces y que era muy amigo de los jueces que me estaban condenando a mí. Me pidió $30,000 y yo le dije que yo no tenía y me dijo, ok, pues aunque sea dame 10,000 y yo te prometo que el día que tú vas a ir a entregarte, ese día no te van a meter a la cárcel, vamos a empezar un proceso diferente al de Michael Artán. Fui y conseguí $10,000 con un amigo, me los prestó y desgraciadamente, señores, por eso quiero que mi caso sea escuchado tanto en un tribunal de derechos humanos a nivel internacional, porque yo sé que en México no va a existir ningún tribunal que se atreva a juzgar a este tipo de delincuentes que están en mi página de internet, pero quiero que mi caso sea escuchado. Ojalá, yo estoy ahorita mirando un canal que se llama France, Canal 14, un canal francés que se está expandiendo en Latinoamérica, tiene su sede en Colombia, ojalá, y me cabe buscar en internet ese canal a ver si les mando mi historia. Me gustaría que mi historia fuera, que llamara la atención de algún medio de comunicación masivo para demostrar que en México lo único que se necesita es un verdadero sistema que haga de justicia para nosotros los mexicanos. Porque México, su economía no se basa en los gobiernos, se basa en las maquiladoras que mantienen la economía de México, como también a nosotros los paisanos, los que invertimos y mandamos divisas para mantener a nuestras familias en México. Se llegó el día de la corte donde yo me tenía que entregar y desgraciadamente fue en mi fecha de cumpleaños, un 11 de octubre. Fui, me tocó entrar, ahí estuvo el abogado y muy simplemente ya me tocó estar enfrente del juez y me dijo, señor Ortega, usted va a estar un año en la cárcel, lo siento mucho, pero aquí hay cosas que se pagan, usted cometió errores. Le pedí muy amablemente, señor juez, le pido perdón al gobierno de Estados Unidos, le pido perdón a usted, al estado de California. Me gustaría que me diera un día o 2 días después para entregarme. Ahora en este día que me vengo a entregar es mi fecha de cumpleaños y me gustaría para pasármela con mi esposa, con mis hijos. Y simplemente me dijo que lo sentía mucho, que aunque fuera mi fecha de cumpleaños no podía hacer nada. El abogado ese ladrón, que pues ahí están los papeles, ojalá y un día la justicia divina me hiciera hasta una demanda de ese desgraciado, porque estuvo 2 minutos ahí y yo pienso que ha sido el abogado más caro de Estados Unidos, porque por 2 minutos me cobró $10,000, no hizo nada, me metieron a la cárcel. En el condado de Los Ángeles, no sé, usted, señor Julián Adem, como cónsul, no sé, también sáqueme de esta duda, ustedes mandaron a 3 representantes del consulado
No sé si para burlarse de mí o para saber si verdaderamente yo estaba en la cárcel. Y tuve miedo de que me mandaran matar adentro de la cárcel. Allí conocí al pastor que iba y nos daba la palabra de Dios. Le expliqué todo a él y le dije que yo tenía miedo de que el consulado de México me mandara a matar. Y me dijo, esto es muy relevante, dice, para el siguiente mes que vuelva y si quiero hablar contigo. Ya no fue posible porque de allí me transfirieron a una cárcel federal en Deleno, donde estuve con violadores, donde estuve con asesinos, donde estuve en cárceles de máxima seguridad. Me tocó llanto, me tocó llorar a escondidas porque en las cárceles es prohibido llorar y lo golpean a uno. Por eso yo quiero que surja algo, un abogado en leyes internacionales de inversionistas que son defraudados en cualquier país del mundo. Yo quiero que surja alguien y que se dirija a mí para llevar a una Corte Internacional de Derechos Humanos a Marta Hilara, a Fernando Tiscareño, a Agustín Pradillo, y ya olvidémonos de corrupción, olvidémonos de esto, pero sí me gustaría que los dos jueces, la Borrega Tamés y Mario Siqueiros, que fue un ex juez de ese tribunal, fueran un día a la justicia del hombre, porque esos desgraciados fueron los que fregaron a maquiladoras en el estado de Chihuahua y yo fui el chivo expiatorio del periódico La Opinión en Los Ángeles para denunciar todo tipo de marranadas que hacían. ¿Cómo puede ser posible que un gobernador, si es gobernador, por qué este tipo de delincuentes los dejó ejercer ese tipo de actitudes? Yo sé que no quiero cambiar al mundo, no soy un idealista, ni soy un político, pero también sé que como ser humano tengo derecho a ser escuchado en una Corte Internacional de Derechos Humanos, como también tengo derecho a los medios de comunicación a denunciar mi terrible historia de violación de derechos humanos, porque el último recurso que un ser humano tiene es la denuncia. Y ustedes, los medios de comunicación, son como un doctor. Un doctor no puede dejar morir a un paciente. Ustedes, medios de comunicación, yo entiendo que son intimidados por personajes de alto nivel del gobierno de México, y ahora entiendo, a través de todo lo que yo pasé, yo entiendo y lo puedo afirmar, que parte de los periodistas que son asesinados en México no son ni por delincuentes, ni por secuestradores, ni por nada, sino son simplemente por delincuentes que usan los puestos políticos del gobierno de México, y que desgraciadamente ha habido periodistas que tienen ética y que aún a costa de su propia vida hacen su labor heroica de difundir lo que estos desgraciados son lo que hacen y dañan al pueblo de México. Le pido mucho a Dios, le pido mucho a la Virgen de Guadalupe, que surja algo a través de este video. Este video y el quinto video me gustó mucho. Los demás, desgraciadamente, no soy un locutor, no soy una persona preparada. A lo mejor hablo y no me entienden, les pido perdón, les pido disculpas, pero a través de mis dos páginas, rubenortega.xyz y a través de www.corrupcionenchihuahua.xyz, les ruego a cada ser humano que miren mi historia para que vean lo que es ser un mexicano honesto, lo que es ser un mexicano con sueños de tener algo en su país, y también lo que verdaderamente existe en la migración a nivel mundial. Creo que todo ser humano, no nomás en México, todo ser humano en sus países merecen funcionarios honestos que no afecten a su ciudadanía, que los exporten y arriesguen su vida en los trayectos que hacen, como lo que está pasando ahorita en Venezuela. Es algo asquerosamente ridículo. ¿Cómo puede ser posible que en Latinoamérica no intervenga? Me da mucho gusto de que el señor presidente Donald Trump está actuando de una manera enérgica con la migración, porque ese es un mensaje para los países de Latinoamérica, que deben de mejorar sus leyes para que no haya tanta emigración hacia Estados Unidos. Sé que mucha gente está en contra de Donald Trump, pero ese señor también es un
amante de su propio país, porque él trata de mantener esta economía de este país, él trata de que no venga tanta migración a este país no tiene territorio como para acoger a todas las personas que viajan tanto de Europa, de África, de Latinoamérica, y nosotros los latinoamericanos tenemos el deber de denunciar las injusticias que nos hacen en nuestros países para no vernos en la necesidad de que nos deporten de una manera que no debe de ser. Yo aplaudo a todo ser humano que sea honesto. Yo le pido perdón al gobierno de Estados Unidos y también yo sé que yo era un hombre de bien. Yo sé que mi sueño era vivir en El Paso, Texas con mi familia, tener propiedades en México, pero también mi sueño era acabar siendo un ciudadano de Estados Unidos. Yo a Estados Unidos lo respeto. Inclusive aquí donde estoy localizado tengo la bandera de Estados Unidos, la bandera de México, porque México sigue siendo mi país, la bandera de México sigue siendo mi bandera, pero también la bandera de Estados Unidos es mi bandera, porque es a la que le guardo respeto, es la que me ha dado la honestidad en la que yo me muevo como ser humano, y solo pido que la ley del hombre sea ejecutada en mi historia y que mi historia sea difundida en todas las redes sociales. Esta historia que yo estoy grabando en este video la vamos a mandar a 400 páginas, incluyendo, miren, los mexicanos, las organizaciones de derechos humanos, me gustaría que aquí en Estados Unidos, si miran mi página, que me contacten para hacerme un orador y darle un testimonio a los paisanos del riesgo que toman en llevar su dinero a México. Que Dios bendiga a México, que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios me bendiga con algo en esta terrible historia que estoy haciendo, porque me han pasado 2 etapas muy horribles en mi vida. En México me quitaron 15 años de esfuerzo. Aquí en El Paso, desgraciadamente, también me pasó algo, que eso es personal, ni siquiera lo puedo mencionar. Desgraciadamente Dios me mandó 2 nenas. Tal vez si me hubiera mandado 2 hijos hubiera sido diferente. Sé que he sido un hombre de lucha, sé que tengo a toda la familia con la cual yo contacto aquí en El Paso, Texas, a través de mi negocio, a través de mis clientes. Esa es mi verdadera familia. Me quedé sin familia, me quedé solo, pero automáticamente me quedé solo como ser humano. Lo más importante era la familia. Desgraciadamente se ausentaron de mí, no puedo hacer nada por ellos, pero mi verdadera familia es Dios, la Virgen de Guadalupe y las personas donde yo proveo para mi negocio. Que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios bendiga a México también.